Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas que estáis aquí conmigo todas las noches en el oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. Aquí os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Como cada día damos comienzo a nuestro oficio vespertino haciendo algún comentario acerca de cómo marcha la pandemia del coronavirus y comentaros que el día de hoy se han notificado 2 fallecidos nada más y prácticamente contagiados ha habido 187 nuevos positivos, lo cual quiere decir que ahora mismo hemos vuelto a la cifra aproximadamente de primeros de marzo, lo que quiere decir que va bastante bien la cosa. Esperemos que siga así y esto nos da mucha alegría. Seguimos orando, hermanos, por la cuestión del tema económico, que pueda funcionar bien lo que el gobierno ha aprobado del tema de la ayuda económica para las familias desfavorecidas. También ponemos en oración lo que está sucediendo en algunos lugares, que está comenzando una violencia desmedida, como es el caso de Estados Unidos. También estamos viendo imágenes en Brasil. Brasil va por 33.000 fallecidos ya. La verdad es que se está disparando también los números y 500.000 contagiados, el doble que España. Así que estamos viendo que en otros lugares del mundo la verdad es que la cosa está sin freno. En el caso de Estados Unidos es ahora mismo el epicentro de la pandemia, con más de 1 millón de personas contagiadas, más de 100.000 ya fallecidas, y ahora se le añade el tema de la violencia en las calles, que está siendo de verdad muy, muy terrible. Por un lado, las imágenes que vemos de los enfrentamientos y bueno, se está hablando de que no se conocía este tipo de violencia en Estados Unidos ni siquiera en los tiempos de Martin Luther King, con lo cual sería bueno que orásemos también por estas personas. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra reunión con una oración, pidiéndole al Señor que Él sea el centro. Queremos seguir aprendiendo de su palabra, queremos recibir cada día más de Él. Padre, en esta noche queremos venir delante de tu presencia y poner en tus manos la reunión que vamos a tener. Queremos pedirte, Señor, que tú te manifiestes en nuestras casas, que te manifiestes en nuestros hogares. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas en nuestros corazones, en nuestras mentes, que puedas abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que todas las peticiones de las personas que estamos reuniéndonos ahora en este oficio de oración, todas las peticiones que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que tú puedas escucharlas según tu voluntad, Señor. Señor, lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos, como cada día, nuestra liturgia, diciendo las palabras de: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer la línea 4. Las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos por tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados,
reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Decimos todos juntos en oración, con humildad, con nuestro corazón, decimos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia, pero por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Comenzamos, hermanos, un nuevo tiempo en la liturgia. Si alguien se ha dado cuenta, hace unos días yo llevaba la estola de color blanco, o los tonos, la mayoría de los tonos de color blanco. Ahora utilizamos la estola verde porque es lo que se llama el tiempo ordinario, el tiempo común ordinario. Y ya sabéis lo que simboliza el color verde, el color de la esperanza, el color de la vida cristiana, el caminar diario. Vamos a hacer nuestra lauda ya desde el periodo desde la Trinidad hasta el Adviento, que será en octubre. O sea, ahora pasamos el mayor tiempo de liturgia en lo que se llama el tiempo ordinario. Y dice así, la lauda dice así: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré el nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y hoy vamos a leer un salmo. Si tenéis la Biblia en vuestras casas, os animo siempre a que cojáis vuestra Biblia, yo la tengo aquí, y podáis abrir la Biblia por el Salmo número 65, un salmo precioso. Y vamos a leerlo todo junto, el Salmo 65, puedes dejarlo abierto. Comienza diciendo: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices su renuevo. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, acabamos de leer este salmo y vamos a compartir el estudio de la palabra del Señor, pero como estamos enseñando en los estudios, cuando citamos algún texto bíblico, estamos recordando que la palabra se puede interpretar de una manera literal. Aquí nos está hablando de la lluvia, cómo riega la tierra y cómo se prepara el grano de ellos cuando así se dispone. Hace que se empampen sus surcos, los surcos que se hacen en la tierra después de que haya llovido y la tierra está más suavita para echar la semilla, los granos.
haces descender sus canales, las ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Vale, imaginaros por un momento que en vez de interpretarlo de una manera literal, lo pudiéramos interpretar de una manera, vamos a decir, alegórica, pensando en nosotros mismos. Y que la tierra, como dice la parábola del sembrador, que la tierra sea nuestro corazón. Y ahora pensar por un momento, cuando dice el Salmo, visitas la tierra, corazón, visitas el corazón y lo riegas. En gran manera lo enriquece. Dice, con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Recordar, todavía la tierra está aquí, dentro del corazón. Haces descender sus canales, las ablandas con lluvia, bendices su renuevo. Y tú coronas el año con tus bienes y las nubes destilan grosura. Estamos hablando del alimento que es la palabra de Dios para nuestros corazones. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente ahora. A través del estudio bíblico vamos a llenar nuestros corazones de la palabra del Señor. Bueno, estamos con el tema del Espíritu Santo. Ayer fue Pentecostés, la llenura del Espíritu, la promesa del Padre, de que esperasen en Jerusalén hasta que fueran llenos, hasta que recibieran poder para poder testificar en todo lugar, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a través del poder que recibirían cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Hermano, yo siempre digo que si los primeros cristianos necesitaron el poder del Espíritu Santo, si Cristo necesitó el poder del Espíritu Santo, como estuvimos viendo también, ¿cuánto más no lo vamos a necesitar nosotros a 2000 años de distancia de aquellos primeros cristianos? Así que vamos a recordar un poquito lo que hemos hablado. Hemos visto, por ejemplo, cómo Jesús, en su condición terrenal, el Jesús hombre, fue totalmente controlado por el Espíritu Santo. Desde el momento de que es concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, hasta que es resucitado de entre los muertos y exaltado a la diestra del Padre, el Espíritu de Dios, nos cuenta la palabra, que obró poderosamente en él. Esa es la realidad. Claro, así, si Cristo es nuestro ejemplo y fue concebido por el Espíritu Santo, resucitó por el Espíritu Santo y fue levantado a la diestra de Dios Padre por el Espíritu Santo, así el Espíritu Santo tendrá que obrar también en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que así debe de ser con el creyente desde el principio hasta el fin. La vida cristiana, hermanos, solo es posible si la vivimos desde el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos capacita y nos da poder para poder vivir la vida cristiana. Así que en este estudio vamos a iniciar, no vamos a terminar hoy, pero vamos a iniciar la actividad del Espíritu en la experiencia del creyente. Fijaros, la similitud es increíble. Desde el nuevo nacimiento hasta la resurrección de los muertos. Exactamente igual que Jesús, exactamente igual. Entonces comenzamos por el nuevo nacimiento. Y aquí me vais a permitir, yo voy a utilizar mi Biblia, estamos en directo, así que parece que uno se pone más nervioso en directo y estoy aquí buscando textos bíblicos. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 2, versículo 1. Tú solamente tienes que apuntar, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y yo voy leyendo y tú vas escuchando. Fijaros lo que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Repito, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿cómo estábamos nosotros antes de nacer de nuevo? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que, como consecuencia de esa muerte espiritual en la que se encuentra el ser humano por naturaleza, como consecuencia de esa muerte espiritual, somos insensibles a las cosas espirituales. Por eso, en la conversación, vamos a recordar la conversación, bueno, lo vamos a decir más adelante, vamos a esperarnos aquí un poquito porque si no nos adelantamos. Bueno, a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, que te animo que te lo leas esta semana, te lo puedes leer en dos ratitos, te vas a dar cuenta de que solamente cuando el Espíritu Santo se mueve en la vida de la persona,
es que esa persona se da cuenta de su necesidad espiritual. Eso quiere decir que a partir de ese momento deberán de tomar una decisión en su vida si continuar en ese estado de pecado o de muerte o responder positivamente a la voz del Espíritu. Por ejemplo, se nos habla en Hechos capítulo 7, nos vamos a ir al libro de Hechos para ver algunas cositas. Hechos capítulo 7, versículo 51, tú anotas solamente, 7:51. Dice lo siguiente. El que está hablando es el que sería el primer mártir de la iglesia, Esteban, está haciendo un discurso y dice: duros de cerviz e incircuncisos, de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta es la clave. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué le estaba pasando a los oyentes de Esteban, que después moriría apedreado? Que no tenían sensibilidad espiritual, que estaban resistiendo al Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41, el escenario cambia por completo. Pedro está predicando después del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo que tienen los apóstoles, los 120, y salen y empieza a predicar Pedro, y en el versículo 41, fijaros lo que dice. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Quiere decirse que de los oyentes que había allí, recibieron la predicación de Pedro 3.000 personas, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Ahora, vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está haciendo en el creyente. ¿Qué es eso que pasó ahí el día de Pentecostés? Eso se llama la convicción del Espíritu. En Juan capítulo 16, versículo 8, Juan 16, versículo 8, se nos dice las siguientes palabras. Dice: y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo se está refiriendo. De hecho, este apartado se titula La obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 16, versículo 8 dice: pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Bueno, ¿qué significa esto de que convence de pecado? Convence a la gente de la necesidad espiritual que hay en su vida. Es decir, lo que está planteándose es que la gente no queda convencida por una lógica de palabras humanas nada más, sino que tiene que venir el Espíritu Santo para convencer a la persona. El pecado básico de la humanidad en estos tiempos, hermanos, es el rechazo de Jesucristo. Ese es el pecado básico. Y lo dijo Jesús. En el versículo 9 dice: de pecado, el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. El no creer en Jesús es el principal pecado básico de la humanidad en este momento. Este rechazo se debe a que no queremos admitir un estado de pecado y creer que Él es el único que puede efectuar los cambios necesarios. Por eso está viviendo la humanidad en este momento, desde hace 2000 años. Se le predica el Evangelio, pero no están dispuestos a admitir, creer en Jesús. El Espíritu convence también de justicia. Dice en el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso quiere decir el qué. Esto tiene que ver con la resurrección de Jesús. No había resucitado todavía. Estamos en el capítulo 16 de San Juan, que es el discurso que le da Jesús a sus discípulos en la última cena. Y está diciendo, por cuanto voy al Padre, no había ido al Padre todavía, ni siquiera había muerto, ni siquiera había resucitado. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Está hablando de que va a resucitar y que va a ascender al Padre. Los eventos que ya hemos dicho que demuestran que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que lo que había dicho era verdad y era justo. Si leemos en Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos 1, versículo 4, dice Pablo, hablando de Jesús, dice que fue declarado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, que Jesús resucitara, entre las muchas cosas que hicieron eso, o que demostraron eso, fue la autoridad del poder de Dios en Jesús. Si Jesús hubiera quedado muerto, pues ahora mismo no estaríamos hablando aquí, no habría existido el cristianismo, y como dijo Pablo en su día, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, es decir, vacía sería nuestra fe. También el Espíritu convence de juicio. En el versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiere decir que el príncipe de este mundo, Satanás, ha sufrido una serie de derrotas aplastantes a manos de Jesús, no solamente en las tentaciones que leemos después del bautismo, que fue llevado al desierto en el Espíritu y fue tentado, sino también a través de la resurrección de Jesús entre los muertos, venciendo a la muerte y venciendo también al diablo y los demonios. No nos olvidemos que Jesús también lo derrotó al expulsar demonios y al sanar enfermos. Hechos capítulo 10, vamos a leerlo porque es un versículo muy bonito, lo hemos leído varias veces ya, pero me gusta tanto que lo vamos a leer otra vez. Hechos capítulo 10, versículo 38, me encanta esta descripción que se hace de Jesús. Vamos a leer desde el 37, fijaros lo que dice. Dice, vosotros sabéis, es Pedro el que está hablando, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Está ahora hablando de Jesús. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esta parte me encanta, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es precioso, realmente es impresionante, estas palabras son preciosas. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús estuvo haciendo bienes. ¿Qué bienes? Pues estuvo, entre otras cosas, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Aquí está haciendo que parece como que si fuera un juego de palabras. Sanar a los oprimidos por el diablo. Está relacionando la guerra espiritual con el diablo, la sanidad física, y sobre todo da la explicación de por qué Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y esto me trae a la memoria, ese Dios estaba con él, me trae a la memoria, recordáis que yo dije cuando empezamos a estudiar el tema del Espíritu Santo, recordáis que yo dije, me gustaría que os leyerais Hechos capítulo 2, Romanos capítulo 8. Fijaros lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fijaros qué curioso. Dios sanó a los oprimidos y hizo bienes porque Dios estaba con él. Y ahora nos dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, Dios está con nosotros, a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que nos ha dejado la opción a los cristianos de hacer esos bienes y sanar también a las personas que sufren por el diablo. ¿Cuáles son los medios a través de la cual viene la convicción del pecado en la vida de las personas? Tenemos que dejar claro que la convicción del pecado viene solo por medio del Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo. Pero Dios utiliza a las vidas de las personas. Dios es el que habla a los pecadores. Por eso en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 17, se nos habla precisamente de cómo habla Dios a los seres humanos. Entonces dice, a partir del versículo 9, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora cita al profeta Isaías diciendo, pues la Escritura dice,
todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora viene aquí la cuestión. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién tiene entonces que predicar? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, otra vez citando a Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es el llamado de nosotros? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, como dijo Jesús que teníamos que hacer. En el libro de los Hechos, otra vez nuevamente, recordar que se nos presenta el mensaje de la iglesia primitiva. El resultado de esta clase de testimonio, que es inspirado por el Espíritu en los creyentes, hacen que la gente se sienta conmovida. En Hechos capítulo 2, versículo 37, que está Pedro predicando, hay un fenómeno. Sucede algo. Pedro está predicando, está diciendo cosas, y de pronto la gente que estaba oyendo, dicen, al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la expresión, al oír esto se compungieron de corazón. Cuando tú lees lo que Pedro dijo, aquí hay un fenómeno curioso a tener en cuenta. Tú en tu casa lee lo que Pedro dijo, y después de leer lo que Pedro dijo, te aseguro que lo más probable, lo más seguro, es que tú no sientas nada especial en tu corazón. Es más, seguramente vas a leer las palabras y tampoco te vas a convencer de gran cosa que tú ya no sepas. Pero ¿sabes qué? Que ese día los apóstoles, Pedro, estaban llenos del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y las palabras de Pedro iban impregnadas con el Espíritu Santo. Y el efecto que produjo en los corazones de las personas es que la gente sintió la necesidad de hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? No podemos seguir como estamos. Hemos entendido. Nuestro corazón está arrepentido. Nuestro corazón está compungido. Compungido suena a cuando uno llora, está llorando y como los niños pequeños, el corazón se te queda, respiras así con un suspiro, ¿no? Así. Eso es la compunción de corazón. Y Pedro le da la respuesta en el versículo 38. Pedro le dice, arrepentíos. Arrepentíos. Cambiar de mentalidad. O en hebreo, hacer teshuvá. O sea, volveros a Dios. Volverse a Dios. Eso es arrepentirse. Si iba por este camino mío propio y el camino de Dios es este, tengo que hacer así. Pum. Y ponerme en el camino por el que va Dios. Al contrario, si Dios va por aquí y yo voy por este otro, tengo que acoplarme al camino de Dios. Eso es volverse a Dios. Aquí está Dios, aquí estoy yo. Y lo que hago es volverme por donde va Él. Lo sigo y me acoplo. Eso es hacer teshuvá. Eso es hacer arrepentimiento. Ponerme en los caminos de Dios. Y luego dice, y una vez que os habéis arrepentido, entonces dice, bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Te arrepientes, te bautiza. Y después dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, el resultado ya hemos dicho que el resultado de esa predicación fueron 3.000 personas que se incorporaron. Fijaros qué curioso las palabras de Pedro en la primera epístola de Corintios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Primera de Corintios en realidad no es la primera carta que Pablo le escribe a los corintios. Lo que pasa es que esa primera carta que Pablo le escribió a los corintios se perdió. No ha aparecido. Entonces a lo que nosotros llamamos Primera de Corintios es
la respuesta que Pablo le da a los corintios cuando ellos le escriben a él después de él haber escrito su primera carta. Entonces ellos le cuentan una serie de cosas que están pasando, que están viviendo, y Pablo le da unas indicaciones a ciertos problemas y le enseña acerca de otros. Y aquí dice lo siguiente, fijaros, aquí habla de la actitud con la que Pablo fue a los corintios. Capítulo 2, versículo del 1 al 5, lo voy a leer, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros, la vez anterior, para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, la predicación del Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y mucho temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, daros cuenta de que aquí hay una clave que tenemos que entender. Pablo era rabino. Pablo tenía un altísimo conocimiento de la palabra del Señor. Por eso acabamos de leer antes, en el pasaje de Romanos, acabamos de leer algunos textos del profeta Isaías. ¿Por qué aparece ahí Isaías? ¿Por qué lo menciona Pablo? Porque Pablo conocía al profeta Isaías y conocía también el Pentateuco y conocía otras partes de la Biblia porque él era un rabino. Él tenía una gran preparación. Además, el maestro de él era, en su época, estaba considerado como el rabino más importante de su época. O sea, imaginaros, ¿no? No estaba estudiando con cualquiera. Era como decir, es que Pablo estudió en Harvard, por ejemplo, no estudió en cualquier universidad, en la mejor de su época. Pero es que Pablo era de Tarso, y Tarso era un puerto, pero también era un lugar donde había una universidad que competía en importancia con la de Alejandría, y en ocasiones se llegó a pensar que superaba a la de Atenas, que se supone que era la universidad más importante de la época. Había como una competitividad entre las dos. Y se piensa que Pablo también recibió conocimientos de filosofía. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando aquí el versículo dice, fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, no quiere decir que Pablo no tuviera excelencia de palabra o de sabiduría, como algunos han malinterpretado. Algunos han dicho, bueno, para predicar el testimonio de Dios, para predicar la palabra de Dios, no hace falta excelencia de palabra ni hace falta sabiduría. Pero ¿sabes qué? Pablo la tenía. Pablo tenía excelencia de palabra y excelencia de sabiduría. Pero mira lo que dice. No es que no lo tuviera. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Sí sabía mucho, pero para hablarles a ellos se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Imaginaros lo que Pablo está presentando a los corintios, a un Cristo en derrota, en la cruz, a un Cristo escándalo para los judíos, derrota o fracaso para los griegos. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, que la tenía, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Y dice por qué, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y a mí me gusta preguntar a tanta gente que dice no tener excelencia de palabra o excelencia de sabiduría si tienen demostración del Espíritu y poder, como el que tenía Pablo. Y aquí nos damos cuenta de que finalmente el que convence de verdad es el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no necesitemos estar preparados, que no necesitemos estar con esa excelencia que Pablo tenía y todo lo que Pablo escribió. Cuando uno se para a pensar en las cosas que dice en Romanos, a los Corintios, lo que dice
a los Gálatas, lo que dice a los Efesios, a los Filipenses, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, las cosas tan impresionantemente profundas y maravillosas que dice Pablo, por ese conocimiento personal sumado al conocimiento espiritual de Dios que le transmitía el Espíritu Santo, con el cual era capacitado para predicar con demostración de espíritu y de poder. Oremos nosotros, hermanos, que además de tener la decisión de prepararnos, que además también podamos tener en nuestras vidas esa demostración del espíritu y del poder. Vamos a hablar, hermanos, también de cómo, hemos dicho antes, el Espíritu Santo nos convence del pecado, Él nos hace ver que hay pecado en nuestro corazón, pero hemos dicho antes también que de la manera en que el Espíritu Santo intervino en la vida de Cristo desde su nacimiento hasta la resurrección, hoy vamos a comenzar viendo lo que tiene que ver con la salvación. La obra de la salvación tiene tantos aspectos que en el Nuevo Testamento se nos presenta con diferentes palabras, conceptos o facetas, llámalo como quieras. Y todas estas se relacionan de manera específica con la obra del Espíritu. Vamos a comenzar a ver algunas, hoy no va a dar tiempo de verlas todas ya, pero mañana lo vamos a seguir viendo, la obra del Espíritu Santo en el creyente. La primera de ellas se llama regeneración. Algunos lo llaman el nuevo nacimiento. Nos vamos otra vez al Evangelio de Juan. En los primeros capítulos, en el capítulo número 3, que se titula Jesús y Nicodemo, el cual era un fariseo, en el versículo 1 lo dice, que era un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche. Y fijaros cómo se refiere a él, le dice rabí. Rabí. Este hombre estaba reconociendo que Jesús era un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Otra vez, acordarse. Hacía bienes, hacía sanidades, porque Dios estaba con él. Y otra vez, Nicodemo está diciendo, nadie puede hacer esto porque sin que Dios no esté con él. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la clave. No podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y claro, Nicodemo le dice, a ver, ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo ya soy viejo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterme otra vez por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y la respuesta de Jesús otra vez. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, ya está dando una orientación. No es meterse por segunda vez en el vientre de la madre. Es nacer del agua y del Espíritu, con mayúscula. Agua y Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que está hablando de un nacimiento espiritual. Espiritual. Recordad que comenzábamos diciendo que según Pablo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Tenemos que nacer de nuevo. Algo que está muerto tiene que volver a la vida otra vez. Tenemos que volver a nacer. Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pedro le dice a los creyentes que son participantes de la naturaleza divina, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Y en Hebreos capítulo 6 versículo 4 se nos dice que los creyentes participan del Espíritu Santo. Uno puede ver en este nuevo nacimiento una similitud, como decíamos, con la concepción y nacimiento de Jesús. Él fue concebido por el Espíritu Santo, siendo eso una obra milagrosa. Recordar que decíamos que eso no puede hacerse por un esfuerzo humano. No puede hacerse por un esfuerzo humano.
En aquel entonces, a día de hoy, sí se podría hacer una fecundación in vitro, pero hace 2000 años, hasta donde se sabe, no existía la fecundación in vitro. No existían los microscopios, no existía toda una serie de aparatos que serían necesarios para poder hacer una fecundación in vitro. Quiere decir que es un experimento. Se trata de un misterio. Es algo que no se sabe la explicación. Pero Jesús, cuando dice el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, pues está en cierta manera hablando de ese nacimiento espiritual en la vida del creyente, ese nuevo volver a nacer. Pablo lo llama o lo define, habla del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Lo dice en Tito capítulo 3 versículo 5, que es muy paralelo, si lo piensa, a lo que afirma Jesús cuando dice nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Y Pablo dice lavamiento, que necesita agua, de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Esta palabra, bueno, vamos a ir más adelante porque si no vamos a tardar mucho. Hablamos también, aparte de regeneración, vamos a hablar también de resurrección espiritual y nueva creación. Porque es una palabra que va paralela al término resurrección espiritual, regeneración, nueva creación, van en paralelo. Todo lo que están recalcando es una vida nueva. Se trata de una vida nueva. Ya hemos hablado de cómo el Espíritu Santo actuó también en el levantamiento de Jesús de entre los muertos, en la resurrección. Hemos dicho que el pecador está muerto espiritualmente, necesita ser resucitado espiritualmente. Visto desde otra perspectiva, podríamos decir, el pecador necesita ser creado de nuevo. Siguiendo estas mismas líneas, Pablo dice que el no regenerado ha sido cegado espiritualmente por el diablo. Vamos a leerlo. En 2 de Corintios, capítulo 4, merece la pena leerlo. 4, versículo 6, dice Pablo, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el versículo 4, bueno, en el 3 dice, para que lo entendamos lo que hemos dicho antes, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Estamos hablando de esa nueva creación. Cuando Jesús dijo que la persona no regenerada no puede ver el reino de Dios, como le dijo a Nicodemo, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, estaba hablando lógicamente de una visión espiritual. La persona no regenerada no puede percibir las cosas que son espirituales. Lo dice Pablo, lo vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14, un versículo muy interesante. 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero, y además son locura, pero, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la visión espiritual, ¿para quién está destinada? ¿Para quién es posible? Para aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, para aquellos que hemos nacido del agua, del Espíritu, para aquellos que hemos sido regenerados, para aquellos que hemos nacido de nuevo a una nueva experiencia espiritual. Otro de los conceptos que hace el Espíritu, la adopción. Adopción. Visto desde otra perspectiva, nosotros los creyentes hemos sido adoptados en la familia de Dios por la obra del Espíritu Santo también. Hemos recibido, como dice, otra vez nos vamos a Romanos capítulo 8, veis que Romanos capítulo 8 tiene muchos versículos a tener en cuenta, por eso he dicho que lo leáis tranquilamente en casa. Romanos capítulo 8, el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fijaros qué curioso. Se está hablando de la adopción. En los días del Nuevo Testamento quiere decir exactamente lo mismo que en el día de hoy. El hijo adoptivo tenía derecho a todos los privilegios que los hijos biológicos recibirían de sus padres. Acordaros de lo que fue el caso ya del Antiguo Testamento de Ismael, que en cierta manera era adoptado en el sentido de que no era hijo, no era un hijo de la matriarca, sino de la esclava. El hijo que era adoptado, como digo, tenía los mismos derechos y privilegios que los hijos biológicos podían recibir de sus padres. De la misma manera con los creyentes. Una vez se define que los creyentes fueron hijos de Satanás. Fijaros qué duras palabras le dice Jesús en Juan capítulo 8, vamos a leerlo, Juan 8, y estamos leyendo muchos textos bíblicos, normalmente no es así, pero hoy merece la pena que los leamos. 8, versículo 44, dice Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le está hablando Jesús? A los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Antes éramos hijos del diablo, pero ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Así que vemos en la obra del Espíritu Santo, en la salvación, vemos la regeneración, que es por el Espíritu y el agua. Vemos también, hemos hablado de la adopción ahora mismo, y hemos hablado también de una resurrección espiritual y una nueva creación. Todo hecho a través del Espíritu Santo. Cuando una persona pasa, como dice en el libro de Colosenses, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 1, versículo número 13, vamos a leerlo que merece la pena, algunos me estáis ganando seguramente. Colosenses 1, versículo 13, habla de Jesús, y fijaros lo que dice, el cual Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado, hay algunas versiones que dicen del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quien no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero el que nace del Espíritu también es trasladado, es librado de la potestad de las tinieblas y es trasladado al reino de su amado Hijo. Todo creyente se convierte en morada del Espíritu Santo. Dice Romanos otra vez, capítulo 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Quiere decir que tenemos que tener el Espíritu de Dios en el corazón cuando viene sobre nosotros, después de venir sobre nosotros, como dice Pedro, el arrepentimiento y la fe.
y eso produce una regeneración y produce que en nuestro corazón esté el Espíritu Santo. ¿Recordáis que al Espíritu Santo se le relaciona con las aguas vivas que saldrán del interior, ¿no? Y comenzábamos con el Salmo 65 hablando del, no sé si os acordáis, lo que hemos leído al principio en el Salmo 65, con esto voy a terminar hoy y mañana seguimos. Salmo 65 dice, aquí lo tengo ya, dice, visitas la tierra y la riegas. Y yo decía al principio, la tierra es el corazón. La tierra buena está en el corazón. Cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, dijo que la tierra buena ¿qué era? La tierra buena es el corazón bueno donde se siembra la buena semilla. Y dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriquece. Y ahora fijaros lo que dice ahí, con el río de Dios. ¿Qué es el río de Dios? ¿Qué es el río de Dios? ¿Qué son las aguas de Dios? Las aguas de Dios que entran y luego dicen que también salen los ríos de nuestro interior que han entrado primero y luego salen, que son símbolo también del Espíritu Santo. Jesús dijo, a los que creen les pasará que correrán ríos de agua viva de su interior. Así que, hermanos, aquellos que somos creyentes somos ahora morada del Espíritu Santo. Pero tenemos que distinguir, aunque hoy no vamos a hablar de eso, todavía no vamos a hablar de eso, tenemos que distinguir ser morada del Espíritu Santo a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Morada del Espíritu Santo es una cosa, llenura del Espíritu Santo es otra, y lo comentaremos. Vamos a terminar con una canción que habla del Espíritu Santo precisamente de una manera un poquito poética. Muy bonita, la verdad que muy bonita la canción. Y habla precisamente de abrir el corazón y las ventanas. Y le dice a Dios, por si quieres hoy venir. Y ahora le dice, está hablando del Espíritu Santo, dice, eres como el viento que nos avisa cuando sopla y trae la brisa. Y ahora dice, y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti porque te espera, vuelve a venir. Y ahora proclama diciendo, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Como lluvia que tardó y al desierto vida dio, desciende sobre mí como la brisa. Bueno, vamos a decírselo al Señor en esta noche, después de haber escuchado esta palabra. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti porque te espera, vuelve a venir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Y eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por
como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir, tu poder en mí haz fluir, tu poder en mí haz fluir. Que en esta noche, hermano, podamos abrir todos nuestros corazones y abrir las ventanas para que pueda venir el Espíritu Santo a nuestras vidas. Vamos a hacer esta oración en esta noche, vamos a pedirle al Señor: Padre, queremos decirte con todo cariño, con toda humildad, que en esta noche, Señor, abrimos nuestros corazones a ti, abrimos las ventanas de nuestro corazón para que tú puedas morar en nosotros con tu Espíritu Santo, que tú nos puedas llenar de tu Espíritu Santo, que tú nos puedas capacitar, Señor, para llevar tu palabra, para que podamos, como discípulos tuyos, ir por la vida haciendo bienes a otras personas. Señor, que podamos, como nacidos del Espíritu, poder ver el reino de Dios. Que podamos orar, como vamos a decir en un momento: venga tu reino. Señor, te pedimos en esta noche de una manera muy especial que venga tu reino a nuestros países. Te pedimos por España, te pedimos de manera especial por Brasil, te pedimos por México, te pedimos por Estados Unidos, Señor, te pedimos por Ecuador, te pedimos por Perú, te pedimos por Chile, por Argentina, por Uruguay, por Paraguay, por todos los países latinos, Señor. Queremos pedirte de una manera especial por los países de África. Te pedimos que venga tu reino, Señor. Que tu iglesia pueda hacer lo que tú hiciste, ir haciendo bienes, predicando tu palabra, sanando a los oprimidos por el diablo. Señor, que podamos levantar esa oración en nuestros corazones en todos estos lugares, diciendo y clamando: que venga tu reino, que venga tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos, hermanos, con nuestra liturgia diciendo: Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora vamos a orar todos juntos, vamos a hacer la oración que el Señor nos enseñó que hiciéramos, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos.
Amén. Y ahora decimos: Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros por todo el mundo de virtudes, da alegría a tu pueblo escogido, acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, como hemos dicho en el Salmo, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y decimos todos: la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Hermanos, que nos quedemos con la paz del Señor en nuestros corazones, en nuestras casas, bendecidos. Seguimos orando. Recordar de orar mucho por la segunda parte, cuando ya los países llegamos a la segunda parte, que ahora es la parte de la reestructuración económica. Estaba escuchando a mediodía que en Estados Unidos hay ya 35 millones de parados. Y bueno, en España en estos meses creo que ha subido cerca de 1 millón de parados. Un montón de gente que tiene las empresas paradas, no sabemos si van a volver a sus trabajos o no. Así que la segunda parte del coronavirus no es la muerte, sino es la crisis económica. Tenemos que seguir orando para que el Señor nos ayude, el Señor nos dirija, el Señor nos hable. También es muy importante que Dios nos pueda hablar en este tiempo, que como cristianos podamos saber un poco qué está pasando, qué sentimos, qué vemos, hacia dónde vamos, qué quiere el Señor, por dónde nos está dirigiendo el Señor. Así que tenemos muchos motivos para orar. Mi agradecimiento a todos los hermanos que os conectáis a las 10 de la noche. Esta semana vamos a cumplir 80 programas. No sé exactamente porque no llevo la cuenta exacta. Me estoy pareciendo ya al gobierno que no me sé los datos. No llevo la cuenta exacta. Pero sí sé que esta semana, Dios mediante, vamos a llegar a los 80 estudios bíblicos en esta pandemia. Así que si fuera un estudio bíblico por domingo, ya habíamos hecho el año bien cumplido y casi medio año más. Así que tenemos estudios bíblicos para aprender bastante. Gracias a Dios se quedan todos grabados en el Facebook. También están grabados en el YouTube. Así que tenemos ahí para dar repaso y para aprender cosas. Y el Señor no quiere que ignoremos. Recuerda esto: Dios no quiere que tú seas un ignorante. Dios quiere que tú conozcas la verdad, que la verdad te va a hacer libre. Y Dios quiere que tú conozcas su palabra y que tú te vuelvas sabio, que tú te vuelvas sabio de aprender la palabra del Señor. Siempre pongo como ejemplo a mi madre. No sabía, ella decía, yo fui a la escuela, no sé si me dijo 3 meses o 3 semanas. Dice, a los 3 meses me tuvieron que poner a trabajar. Tenía 7 años o algo así cuando la pusieron a trabajar. Y ella aprendió teología de la más profunda leyendo la Biblia. Y yo le decía a mi madre, y lo recuerdo muchas veces, mamá, ¿pero a ti quién te ha enseñado eso? Y ella se ponía medio enfadada, era un poquito así enfadica, seriesota, así como yo también. Y medio se enfadaba conmigo y decía, pues ¿cómo va a ser? Porque yo leo la Biblia. ¿Tú qué te crees, que yo no leo la Biblia? Sí, yo sé que tú lees la Biblia, pero ¿quién te ha enseñado a ti eso? Pues leyendo la Biblia. Así que leyendo la Biblia, hermanos, podemos aprender tantísimas cosas y podemos aprender y sobre todo llenarnos el corazón de la palabra de Dios, que es de lo que mejor nos podemos llenar. El corazón. Por eso cuando nos llenamos el corazón de Dios, nos llenamos el corazón del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que sale de nuestra boca después, lo que abunda en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. ¿Qué quieres que hable tu boca? Pues depende de lo que haya en tu corazón. Que el Señor os bendiga mucho. Mañana nos encontramos nuevamente a las 10 de la noche. Seguimos con el estudio del Espíritu Santo que nos queda todavía. Vamos a ver, va a depender de si ya decimos hasta aquí hemos llegado, o vosotros os cansáis o yo me canso, pero aquí tenemos todavía para
para 2 semanas o 3 de Espíritu Santo todavía. Así que bueno, tenemos muchas cosas que aprender. Hasta mañana, que el Señor nos bendiga y gracias por estar aquí compartiendo en espíritu, orando todos juntos en espíritu. Gracias al Señor. Amén. Hasta mañana.